Amigos, sean bienvenidos a una plática más de su programa Pasión Lectora. Nos acompaña, como siempre, afortunadamente, Gerardo Segura, Carmelita Rodríguez Machorro y un servidor Horacio Cárdenas, quien, como dicen siempre, el burro por delante, pues comienzo yo a platicarles lo que es mi propuesta para esta ocasión. Quiero platicarles de una novela gráfica que tengo que confesar, a mí todo lo que sea caricaturas pues, me gusta sobremanera. Sin embargo, procuro mantenerme a distancia hasta cierto punto porque es de esas cosas que causan vicio y pues debe uno mantenerse alejado, controladito. Esa expresión, esa frase de Charles Bukowski de encuentra que te gusta y deja que te mate, no he querido yo llegar a ese extremo todavía, al menos en lo tocante a la novela gráfica, pero esta me parece particularmente importante en todos los sentidos. Primero por el momento en el que ocurre lo que voy a platicarles y porque no deja de tener una importancia a nivel global. Los socios de Expedia aún tienen precios especiales. Creo que es de esas novelas que todo el mundo debería leerlas, sobre todo las mujeres, sobre todo los hombres, y ya englobé a todo el mundo, porque habla de la relación entre las personas en función del sexo y de muchas otras situaciones que uno daría por superadas, o al menos las damos por superadas en ciertos países, pero en otros están demasiado vivas y demasiado actuantes. La novela de las que estoy hablando es Persépolis. Es una novela gráfica de Marjane Satrapi. La autora acaba de fallecer hace unos 10 días, cuando mucho. Yo ya la conocía, en cuanto que pues he seguido su trayectoria como caricaturista, como dibujante, pero no había entrado en contacto con esta obra en particular, que es la que la hizo famosa a nivel global. Ella es de origen iraní, o más bien persa, porque todavía nació en la época en la que todavía se llamaba Persia, y relata su vida como niña bien en una familia pudiente, de clase media alta, en Irán, cuando empiezan a darse los grandes cambios económicos, sociales y sobre todo políticos en aquel país. Persia, país petrolero, tenía enormes recursos, grandes capitales, un gran avance cultural, científico y de todo tipo, pero como siempre suele ocurrir, cae en manos de gobernantes que no están a la altura de lo que requiere un país con estas características. Si tiene un 100%, pues llevarlo siempre hacia arriba, y no, empiezan a ocurrir cambios en la estructura política que desafortunadamente cae en manos del fundamentalismo islámico, y entonces un país de avanzada, porque lo era, se convierte en uno de los países más retrógrados de finales del siglo pasado y todavía en este, al grado de que lo que ustedes han leído, han visto, han eh, comentado, lo que se ve en los noticieros, es nada. Hay que haberlo vivido como lo vivió Marji, desde adentro. Ella, cuando va a la escuela primaria, pues los amigos, niños, niñas, una vida feliz, entre comillas,
muy al estilo occidentalizado, más bien a la europea, y empieza a haber restricciones, empiezan a ya no poder ir solas las mujeres, en no poder ir con la cabeza descubierta, no poder ir con la ropa que ellas querían y que habían usado durante varias generaciones, y empiezan la sociedad a ver cómo reacciona, porque sí, hay gente que estaba de acuerdo con el fundamentalismo, porque de hecho por eso se estableció, había suficiente apoyo, pero muchos otros no estaban de acuerdo y empieza a ocurrir un mercado negro de qué, pues de todo, de ropa. Ella narra cómo consigue discos y cintas de sus cantantes favoritos, bandas punk, que es lo que a ella le toca. Ella se dibuja con una camiseta o una sudadera que dice: el punk no ha muerto, y así salía ella a la calle. Pues se encuentra con la policía de la moral, que es casi que es orwelliano. La policía de la moral eran mujeres, o siguen siendo mujeres. A ver, ¿por qué no traes cubierta la cabeza? Ahí se te ve un mechón de cabello y esos zapatos. No, es que soy del equipo de básquetbol, y las mentiras que ella confiesa haber dicho, porque es una novela autobiográfica, o más bien es una autobiografía, donde ella literalmente desnuda su ser, su alma, lo que pensaba, lo que sentía, lo que le dolía, las mentiras que decía. Ella comenta que en cierto momento ella tenía un novio, aspirante a novio o algo así, eh, pero estaba prohibido juntarse hombres con mujeres, viajar en un carro, hombre y mujer, sin ser matrimonio, nada de prometidos, nada de novios, no, matrimonio estaba prohibido. Y en una de esas ella, porque es de esas cosas que uno no confesaría jamás, punto. Sí, metí la pata y no lo vuelvo a decir, nadie se entera. No, ella dice que para salvar a su novio, acusó a un muchacho que estaba ahí. Es que me dijo que estaba muy bonita. Y se lo dice a los policías, pues llegan los policías, hombres, y se lo llevan y lo encierran, y ella va y le dice a su abuela: ja, 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 ¿qué crees que hice? Esto y esto y esto. ¿Y no te acuerdas que tu abuelo estuvo en la cárcel? ¿Y no te acuerdas que tu tío fue asesinado en la cárcel? ¿No te acuerdas de eso? Es que, ¿qué hago? Pues esas cosas no se hacen. Y la abuela no la perdona, y es una confesión, desde mi punto de vista, durísima. ¿Y por qué? Porque les digo, son errores que uno comete a lo largo de la vida y se calla, no los vuelve a saber nadie. Habrá quien se lo saque a relucir, pero si no es así, no lo confiesa. Y esta novela de Marjana, ella dice todo, lo que fumó marihuana, probó LSD, esnifeó cocaína, o como se diga, no sé si tenga verbo, eh, todas las drogas, vivió en la calle, eh, sus papás tratando de salvarla de la opresión religiosa del fundamentalismo, la manda a Europa, le pagan la ida a Europa, la estancia allá. Ella deja la escuela, se dedica a la vagancia, les digo, vive en la calle como 3 años, viviendo abajo de un puente y lo que ustedes se imaginen. Ahora, imagínense, ella llega a Austria, un país, en aquel tiempo no había mucha migración, todos rubios, blancos, etcétera, y ella, pues en parte, no en parte, ella era de Medio Oriente, con unas características físicas totalmente específicas que la hacían resaltar en todos lados.
Entonces ella sufrió mucho, pero tampoco tenía con quién comentarlo y no tenía cómo procesarlo cuando tenía 14 años, que ella llegó a Austria. Que la colonia de los ricos en Europa, Ujú. de toda Europa, donde viven los ricos, en Austria, bueno, y en Suiza, ¿verdad? Ujú. Pero lo que pasa es que los ricos de Austria ven al resto del mundo como si fuesen los ricos del mundo. No lo dudo. Y bueno, la novela en sí, a mí, que leo bastante rápido, me costó trabajo. No lo quise terminar en una sola leída por todos los elementos que maneja. Son textos en globitos, o sea, es una novela gráfica donde lo principal es el dibujo e interactúa con el texto, que es mínimo, pero aún ese mínimo tiene tantos elementos, tanto mensaje. Describe, por ejemplo, la guerra que tuvo Irán con Irak, eh, los jóvenes, cómo fueron reclutados a la fuerza para ir a luchar contra los iraquíes, la invasión, Hussein, etc. Y detalla elementos tan emotivos, aunque yo ni soy iraní, ni iraquí, ni nada por el estilo. Resulta que a muchos pilotos de combate los habían metido en la cárcel. ¿Por qué? Pues porque eran del régimen anterior y tenían un cierto grado en el ejército, etc. Entonces, a la guerra, y no había quien volara los aviones. Entonces hubo uno que dice, ok, sí voy, pero pongo como condición que se toque el himno nacional iraní por radio para que todo el mundo lo escuche. Y entonces voy. Y fue. Y lo tocaron. Porque a ese grado de negociación, pues es que no lo hacemos y nos van a seguir masacrando los iraquíes. Y finalmente, esa clase de heroísmos bobos, si quiere, sin importancia, si quiere, pero imagínense un pueblo que está aplastado por el fundamentalismo, que no perdona absolutamente nada, y llega un héroe, como lo diría Rómulo Gallegos, haciendo una hombrada. Oh, sí, sí voy, pero me tocas el himno nacional. Y se les retuerce la tripa a todos eh, ¿cómo se llama? A los ayatolas y tuvieron que ceder. Y se dan muchos de estos elementos difíciles de digerir, como comentabas tú en la otra ocasión sobre el peronismo. No sabe uno nada hasta que no se topa una obra literaria que hable sobre esto. Y esta novela gráfica, Persépolis, eso nos ofrece. Son 200 paginitas de cómic. ¿Con cuántas páginas serán de texto? Quizá 30 páginas y creo que me voy largo. Pero son tantos los elementos de la vida, del sentimiento, de la política, de la religión, de las relaciones familiares, que lo hacen una novela imperdible. Se la recomiendo muchísimo, la vamos a colgar aquí. Si quieren tener otra aproximación a la misma obra, la misma autora, Satrapi, hizo la película, la pueden ver, no sé si completa, pero por lo menos en partes, está en YouTube. Y es una novela muy característica, novela gráfica, en cuanto que no busca el preciosismo de los grandes dibujantes, que los hay, sino es en blanco y negro, estrictamente. Lo que no es negro es blanco. Los personajes son de una simpleza básica, se ve los ojitos, la nariz, la boca, y en eso está toda la expresión que puede tener el personaje, la mamá, el papá, la niña, que se convierte en mujer. Todo esto está en una novela que desde el punto de vista dibujo es impecable. Les digo, poco pretencioso, no es una gran obra gráfica, pero dice todo lo que hay que decir.
y el texto es verdaderamente brillante. Como homenaje a esta genial dibujante y genial artista iraní, vale la pena retomarlo. Y les digo, tiene tantos elementos de feminismo que todas las mujeres deberían de leerla, y tiene tantos elementos de la relación entre hombres y mujeres para que todos los hombres se sonrojen de las tonterías que solemos hacer. Resulta que, un detalle, ella quería tener novio, que ella quería tener relaciones sexuales, ella quería acabar con la virginidad, ella ya vivía en Europa, y no hallaba con quién, porque el que no era gay era otro gay, o andaba en las drogas, o dependía demasiado emocionalmente de su mamá. Total que, y lo platica así, ¿cuántas mujeres no pasan por esta clase de cosas y no se escribe nunca? Y menos se pone en un cómic que lo lea todo el mundo, y menos es una confesión de lo que ella estaba viviendo y sintiendo. Es que nadie me quiere, soy la fea, la grandota, la de pelo negro, la de piel aceitunada, nadie me quiere. Y al menos las fotos que yo he visto, era una mujer extremadamente guapa, pero desde un punto de vista distinto al europeo de mediados del siglo pasado. Y bueno, queda la recomendación, es brillante, vale la pena. Muchas gracias. Yo también había escuchado muy buenas recomendaciones de este libro, y ahora que se dio la noticia de la muerte, bueno, también se especulaba mucho que había muerto por tristeza. Creo que su pareja, no sé si era su marido, su novio, o qué estatus tenía, había fallecido creo que un año antes, o relativamente muy poco tiempo antes, ¿no? Y que ella no había logrado sobrevivir esa ausencia. Entonces digo, sí, la verdad, después de escucharte, de ver que este libro nos plantea una vida difícil, en sus inicios, que sale de su país, a lo que se enfrenta en un país diferente, y luego saber, por ejemplo, estas situaciones allegadas a su muerte, pues digo, está fuerte, pero sumamente interesante. La verdad es una de mis pendientes para estas vacaciones. Y además para echar un ojito a la vida cotidiana de Irán, a quien solo conocemos a través de Fox News y de CNN, etcétera. Pero ¿qué hay atrás de lo que dice Estados Unidos de Irán? Creo que esto es una muy buena vía para acercarnos a la cotidianidad. Un detalle nada más de esas cosas que uno no sabe y no se va a enterar jamás. Dice, y lo repite varias veces en el texto, que el té iraní es único en el mundo. Es parte ceremonial, parte de convivencia, parte familiar, pero ella pues fue a Austria y a Francia. El único té es el iraní. Bueno, si lo compara uno con los ingleses, por ejemplo, que es para ellos lo máximo, o los japoneses, que tienen su ceremonia, o los chinos, o los hindús, y resulta que debe ser algo muy especial como para que lo enaltezcan tanto. Claro, si en la parte ceremonial simplemente dicen que es delicioso y que no hay otro como él. Pues bueno, otra muy buena recomendación. Pues hoy les vengo a platicar yo de otro libro, de Amelino Top, no sé si se pronuncia así, pero por ahí va, Metafísica de los Tours. Es un libro que yo había comentado pues hace un par de semanas o algunos meses atrás, aquí con los compañeros, y la verdad no había podido leerlo. Déjenme, ahorita le estaba platicando al doctor Horacio, le digo, fíjate que lo intenté en audiolibro y no pude, no me concentré, no, o sea, me fui a la vieja usanza y agarré el libro físico y lo leí, y hasta llegué a decir, eso escuché en el audiolibro, o sea, todo eso pasó. Y pues bueno, la verdad es un libro que ya cuando lo tomé en físico y lo empecé a leer, la verdad, ahora sí como me estrellé contra una pared, porque dije, híjole, estoy leyendo un libro de filosofía, estoy leyendo un libro de teología,
porque es la vida de una niña que serán sus primeros 3 años de vida, si no me equivoco. Entonces, pues ahí habla de ciertos aspectos así como muy filosóficos, porque ella, siendo un bebé, se compara con un tubo. Esa es como la primera parte del libro. Esa es la escena con la que abre el libro. Con la que abre el libro, exactamente. Te da una larga descripción y tú dices, ¿esto es hidráulica o es una novela? Exactamente. Entonces, pues sí, la verdad, ella dice que pues entra el alimento y así como entra sale, pues entonces es un tubo. O sea, era su concepción, un tubo con patas. Pero esta niña o ese tubo, pues era así tal cual, algo inerte, algo que no se movía, nada más observaba, pues era un bebé, no hablaba. Entonces, de hecho, la familia lo llega a plantear como que algo había en su condición física, porque pues hasta la llevan con doctores y demás, ¿no? Pero luego ella misma pues se compara con Dios y dice, no, es que yo soy lo máximo. Entonces ahí hay, por eso digo, entre filosofía y teología, porque decía, bueno, ahora vamos a hablar de religión. Entonces ella empieza también a compararse, pues yo soy Dios porque puedo hacer esto, porque veo lo otro, porque etcétera, ¿no? Entonces, así sucesivamente nos va platicando hasta que un día ella dice, yo como vivo realmente, llego a disfrutar la vida, ya ha pasado varios, creo que ya había pasado su primer año si no recuerdo, y llega la abuela de visita y el despertar a la vida para ella fue un chocolate belga. Cabe aclarar que Amélie Nothomb es belga de nacionalidad y ella está como narrando parte de su historia, porque ella llega a un pueblo del Japón, sí, ¿verdad? Es Japón. Porque su papá era diplomático, entonces a él le tocaba estar viajando por todo el mundo y ahí es donde nace, donde empieza a crecer. Cuando llega la abuela de visita y le lleva un chocolate blanco belga, y que es lo primero que prueba en la vida, que vale la pena, porque la mamá sí era como muy estricta con la dieta que tenía, para ella el mundo se abre de manera distinta. Llegó a ver a su hermana también como un tubo, como algo inerte, como algo no divertido, pero al final de cuentas llegó a ser como su mejor aliada, la quería mucho a su hermana. A su hermano pues era la típica relación del hermano molón que siempre estaba ahí poniendo gorrito, ¿verdad? A la niña más pequeña. Y bueno, este libro nos habla de toda de estos recuerdos y de esta descripción que tiene. Por ahí leí y me di cuenta también que este libro fue llevado al cine, pero como una caricatura para niños. Nos va a hablar de situaciones que enfrenta con su papá, un accidente que tiene su papá, que cae a una alcantarilla y que ella, siendo una niña de 2-3 años, tiene que ir a buscar ayuda, pero ella, me dio mucha risa esa escena porque ella no entendía que era un diplomático, que era un cónsul, creo que era el puesto que tenía el papá. Entonces un día le dice el papá, vente mijita, vamos a caminar, y acababa de llover, entonces iban a ver en qué condiciones estaba el pueblo, la ciudad, y para evitar las inundaciones abrían las alcantarillas, y en el caminar pues sopas, el papá se cae en una alcantarilla y le dice, hijita, ve a buscar ayuda. Y entonces ella supone que el haber bajado a la alcantarilla, ese era el trabajo de su papá. Y entonces la verdad está como chistosa esa parte, porque decía, wow, o sea, mi papá trabaja en las alcantarillas, o sea, era como su máximo descubrimiento. Por fin había logrado entender algo que los adultos no le explicaban a una niña de 3 años. Después pues llega con la mamá y le dice, no hombre, a mi papá lo dejé ahí trabajando, pero feliz de la vida en la alcantarilla. ¿Cómo que en la alcantarilla? Pues bueno, ya, lo rescatan y todo. Entonces son estas situaciones que una niña va descubriendo el mundo. Tiene una relación muy intensa con el agua, que incluso hay un momento en el libro donde ella tiene un incidente en un como estanque, como
algo así, porque ella tenía que irle a dar de comer a 3 carpas que le habían regalado justamente por su tercer cumpleaños, y la verdad a ella era una repulsión ver a esos animalitos comer, y entonces en una de esas, entre que le da un malestar por lo que estaba viendo y todo, cae ahí, se golpea y está a punto de morir, ¿no? Hasta que justamente otro de los personajes importantes que es la que la hace amar el país en el que ella se encontraba en ese momento, la que le hace aprender idiomas, porque ella en esta comparación que hace con Dios, ella entendía todos los idiomas, ella podía entender perfectamente pues el inglés o el japonés que le hablaba la señora que ayudaba a cuidarla, ¿no? La verdad es una novela que me gustó mucho. Busqué la caricatura, creo que se llama La pequeña Amélie, es el título de la caricatura. No la encontré de manera completa en las plataformas, solamente alcancé a ver algunos fragmentos, y la verdad está muy interesante. Que este libro, que para mí en un principio fue así como, chis, ¿qué estoy leyendo? O sea, ¿hacia dónde voy? Lo hayan enfocado a los niños y le hayan dado este toque. Y la verdad está muy bien hecho, les digo, esos fragmentos que pude ver en YouTube me gustaron mucho. Les recomiendo mucho el libro, me gustó, la verdad. Aquí lo van a encontrar también disponible, y bueno. Y está en la referencia que hace al Japón, está como, pues no hermanado, pero sí, ella está en Japón con su familia cuando tiene 3 años. La novela anterior, que se llama Estupor y Temblores, es ella otra vez en el Japón, pero ya como practicante de su licenciatura. Sí. Y que no estoy seguro si lo tenemos colgado, porque hemos hablado de ese libro en alguna ocasión. Se me hace que, creo que, bueno, al menos de que yo estoy aquí con ustedes, no lo tenemos colgado todavía, pero sí lo platicamos cuando hablamos de Nacida en 1982. Sí, hicimos claro, ese match literario. Sí. Entonces, bueno, ahí está Estupor y Temblores, de la misma autora, que es su primera novela. También es como, ¿qué decíamos? Como ficción autobiográfica. Autobiográfica. ¿No? Sí, porque ella en algún momento, también de lo que leí de la biografía de Amélie Nothomb, es que ella padece un autismo en uno de los grados más bajos, o bien ya desapareció, parece que de estos como listados de enfermedades psicológicas, el Asperger, que ya entra a ser más bien otro grado de autismo. Ella se considera así, y tengo entendido que en Estupor y Temblores también habla como de una condición física de convulsiones o algo así, ¿no? ¿No es en ese? Pero por ahí va esta parte autobiográfica también, llevada a la ficción. Gracias también. No, gracias a ustedes. Y yo les voy a hablar de un libro que se llama Ojos que no ven, corazón desierto. Fue escrito por la guerrerense Iris García Cuevas, y es un libro importante. ¿Por qué es importante? Es un libro de cuentos y cuentos policíacos. Fue publicado en el 2006, en el 2009. Iris García Cuevas es una guerrerense nacida en 1977. Digamos que está por cumplir 50 años, es relativamente joven, y este libro lo publicó en el 2009. ¿Por qué es importante? Hasta antes de Iris García Cuevas, las mujeres escritoras de policíaco se habían mantenido dentro de ciertos cartabones. ¿Quiénes son estas mujeres? Empezando por Maru Guacuja, que en el 86 publicó Crímenes sin falta de ortografía. Luego hay una escritora que yo creo que todo mundo tuvimos un libro de ella en las manos, una escritora que se llama Ana María Maqueo, autora
de los libros de ortografía y de redacción que publicara Trillas, creo recordar, y que los llevamos en la secundaria hasta no sé cuántos años, no sé si todavía, pero era, hay que comprarse el libro de Maqueo y la regla de la acentuación y la regla de la coma, etcétera, etcétera. Bueno, Ana María Maqueo, además de ser una persona académica con este oficio de escribir libros de texto de redacción, es autora de 3 novelas policíacas. En este momento recuerdo Amelia Palomo, aquí lo traigo, Amelia Palomo del 89 y Crimen de color oscuro del 86. Junto con Malú Guacuja también escribe esta literatura policíaca, y hay otra que se llama Matilde Matei de 1979. El año inmediato anterior a la aparición de Ojos que no ven, corazón desierto, una argenmex que se llama Miriam Laurini publicó un libro terrible, verdaderamente terrible, que se llama Qué raro que me llame Guadalupe, del 2008. Hasta antes de Miriam Laurini, digamos, y por supuesto de Iris García Cuevas, los crímenes escritos por mujeres en México eran crímenes mantenidos dentro de ciertos cartabones, porque también los cometía una persona con cierta escolaridad, con cierto nivel sociocultural, con cierto roce social, y que por alguna razón o familiar o económica perdía los estribos y cometía un asesinato. Es el caso de las 2 novelas de María del Carmen Maqueo, por ejemplo, o de Matilde Matei, que es de Monterrey, a propósito, Matilde Matei es de Monterrey, o de Malú Guacuja. El de Malú Guacuja es un asesinato que ocurre entre la comunidad académica, no adentro de la UNAM, pero sí entre los maestros de la UNAM por fuera, ¿no? O sea, Copilco, lo que ustedes gusten, pero es en ese sector académico. Los personajes de Ana María Maqueo son comerciantes, son gente pues que tienen un modo de vivir honesto, y estoy citando una condición que se le ponía a las personas que pedían la mano de la novia. Había que demostrar que uno tenía un modo honesto de vivir, esa era la expresión. Bueno, y por ahí va. De pronto, Miriam Laurini, esta argentina que se viene expulsada por la dictadura de Argentina, la dictadura militar, a México, ella escribe una novela terrible, verdaderamente, o sea, la historia es terrible, la novela como literatura es muy, muy recomendable. Qué raro que me llame Guadalupe, del 2008. ¿Por qué? Porque es un prostíbulo de niñas, en el que un señor tiene prostitutas, como muchísimos más, pero conforme las mujeres van quedando embarazadas, no son obligadas a abortar, sino que nacen las criaturas, y a partir de que ya tienen más o menos cierta edad, se empiezan o sea, poquitita edad, no me refiero de brazos, pero sí me refiero a que ya pueden moverse, digamos, ya pueden caminar. Desde ahí entran al mercado de la prostitución. Y no quiero seguirla porque verdaderamente es nauseabundo la historia que cuenta Miriam Laurini, y lo que es más triste, no es una historia ajena a la sociedad mexicana. En este momento, en alguna parte del país, hay un hombre que está pidiendo a una niña para hacer uso de ella. O sea, Lidia Cacho lo documentó con suficiencia y ya sabemos lo que le costó. Ok. Al año siguiente, Iris García Cuevas publica una serie de textos que está en la colección Tierra Adentro de lo que era Conaculta, en la que todos los delincuentes son personas que deberían ser bien portados. Un profesor universitario que comete un delito horrible, un comerciante acaudalado que hace lo mismo, un comandante de la policía homosexual que cuando toma
y se droga y se mete cualquier cantidad de cosas, pide que lo acompañen jovencitos prostitutos a quienes me quedaré en maltrata y no quiero entrar en más detalles. El comandante de la policía. Ustedes dirán que eso ocurre solamente en este libro de Iris García Cuevas. No, sabemos perfectamente que si hay algo que hace la policía y de todo federal, municipal, judicial, etcétera, es maltratar, y no voy a documentar eso porque basta abrir el periódico para ver los maltratos. Este es el mundo, es decir, que nos plantea Iris García Cuevas, es decir, que dice los crímenes, los asesinatos, las infracciones, los delitos no los comete gente bien educada como un hecho aislado, los cometemos todos. ¿Por qué? Y en programas anteriores hablaba de esto por una razón, porque vivimos en una sociedad tan enferma, desde emocionalmente, neurológicamente, estomacalmente. Ahora que Carmelita hablaba de que somos un tubo, en efecto, somos un tubo que empieza en nuestra boca y termina donde termina, con brazos y piernas, y ese tubo no solo está enfermo, ha sido contaminado, sino que ha contaminado al resto del organismo. ¿Por qué tendríamos que ser bien portados siendo nosotros enfermos, personas enfermas orgánicamente y emocionalmente, y uno sale a la calle, y aquí delante de mí tengo la colección de derechos humanos, yo me pregunto, ¿cuáles derechos humanos? Bien, ese es el mundo que retrata Iris García Cuevas por primera vez en México, año 2009. A partir de Iris García Cuevas viene una serie de autoras como Valentina Lucendi y el gran libro donde una escritora también da un manotazo y dice basta de ficciones, Iris tiene razón. Me refiero a Fernanda Melchor con Temporada de Huracanes. Creo que lo que inauguró Iris García Cuevas con Ojos que no ven, Corazón Desierto, lo toma y lo revitaliza y lo revigoriza y lo impulsa Fernanda Melchor con Temporada de Huracanes, y tenemos en este momento la literatura policíaca que tenemos y que, según ustedes, ha tenido la fortuna de leer a Orfa Alarcón con Perra Brava. Esto es uno de los hijitas, digamos, hijitas estilísticas de Iris García Cuevas, pero que no alcanza el nivel de solidez de Fernanda Melchor. Por ahí nos podemos seguir, están invitadísimos a leer Iris García Cuevas, está colgado aquí, ustedes pueden descargarlo, y tiene otras obras, pero creo que me parece que esta es la piedra de toque de la literatura policíaca femenina en México. Muchas gracias, tienen ahí las recomendaciones, la cual más de interesantes. Así es. Que tengan bonito fin de semana, hasta la próxima. Gracias.